Recuerdo aquel juego de baloncesto como si hubiera sido ayer, aunque desearía poder borrarlo de mi mente. La tensión en la cancha era palpable, pero lo que sucedió fuera de ella marcó mi vida para siempre. El rival, un chico arrogante de la escuela cercana, se burlaba de mí y de mis compañeros con una crueldad despiadada. Sus insultos resonaban en mis oídos como un eco inquietante. Ignorarlo se volvió imposible cuando sus provocaciones alcanzaron un nivel intolerable. La furia bullía en mi interior como un volcán a punto de estallar. Fue entonces cuando cedí ante la ira y lo empujé con todas mis fuerzas. Cayó al suelo con un estrépito sordo, pero mi satisfacción fue efímera. El árbitro me expulsó del juego, pero no me importó. Había dado rienda suelta a mi rabia y no podía arrepentirme. Abandoné la cancha con paso firme, pero mi determinación se desvaneció al llegar al vestuario. La oscuridad lo envolvía todo como un manto de sombras y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Por qué estaba tan frío allí adentro? La puerta trasera estaba inexplicablemente abierta, como una invitación a lo desconocido. Mis pasos resonaron en el vacío mientras exploraba el vestuario en busca de respuestas. Pero entonces, un sonido me detuvo en seco, el clic de un casillero. Mis sentidos se agudizaron mientras buscaba al culpable, pero no había nadie a la vista. La inquietud se apoderó de mí cuando los pasos resonaron en la penumbra, como si fueran los latidos de un corazón maligno. Decidí enfrentar a mi invisible perseguidor y me adentré en los oscuros pasillos del vestuario. Mis llamados quedaron sin respuesta, pero los pasos persistieron, siempre un paso adelante, siempre fuera de mi alcance. Fue entonces cuando noté los pequeños agujeros entre los casilleros, como ojos acechantes en la oscuridad. Con el corazón en la garganta, me arrodillé y miré a través de uno de los agujeros. Lo que vi heló mi sangre, un ojo, fijo en el mío con una intensidad aterradora. Mis piernas se movieron por puro instinto, y corrí hacia la puerta trasera con la certeza de que algo maligno me acechaba en las sombras. Cuando finalmente encontré a mi entrenador, las palabras se atascaron en mi garganta. Pero su expresión sombría confirmó mis peores temores. Algo oscuro y siniestro acechaba en los rincones del vestuario, y temía que nunca descubriéramos su verdadera naturaleza. El juego continuó, pero el terror persistió en mi mente. La verdad quedó oculta en las sombras, pero una cosa era segura, había algo oscuro y maligno en aquel vestuario, algo que preferiría no haber descubierto jamás. El aire helado se colaba entre los árboles mientras Michelle y yo nos escondíamos tras el tupido bosque, tratando de escapar del frío y del aburrimiento del juego de hockey de mi hermano. Sin embargo, lo que encontramos en las sombras del bosque fue mucho más escalofriante que el partido que se desarrollaba frente a nosotros. Mientras compartíamos un momento de intimidad, el crujido de las ramas nos sacó de nuestro pequeño refugio. Dos figuras se materializaron entre los árboles, y la presencia de esos extraños provocó un nudo de ansiedad en mi estómago. Su oferta de algo genial en su coche me llenó de inquietud, pero no tuve el valor de rechazarlos. Mi cobardía me había traicionado una vez más. Cuando nos alejamos de esos extraños, la sensación de peligro no nos abandonó. Los pasos sigilosos nos seguían como sombras hambrientas, y el susurro del viento entre los árboles parecía transmitir un mensaje siniestro. Instintivamente, supe que algo oscuro nos acechaba en la oscuridad del bosque. La tensión alcanzó su punto máximo cuando escuchamos un crujido tras nosotros, y supe que no estábamos solos. Empujé a Michelle hacia adelante, tratando desesperadamente de alcanzar la seguridad de la pista de hockey. Pero incluso cuando nos alejábamos, podía sentir los ojos de alguien sobre nosotros, observándonos desde las sombras. Finalmente, emergimos de la oscuridad del bosque y volvimos a la relativa seguridad de las gradas. Sin embargo, la sensación de malestar persistió, como si una sombra acechante nos siguiera de cerca. Y cuando nos volvimos para mirar hacia atrás, vimos a los dos extraños sonriendo con malicia, como si supieran algo que nosotros no. El resto de la noche pasó en un borrón de miedo y ansiedad, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, temía ver los faros de su auto persiguiéndonos en la oscuridad.
La presencia del auto de policía fue un pequeño consuelo, pero no logró disipar completamente mi inquietud. 2 semanas después, el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome como una sombra oscura. Me pregunto qué habría pasado si no hubiéramos logrado escapar del bosque en llamas y me estremezco al pensar en lo cerca que estuvimos de un peligro desconocido y aterrador. Nunca olvidaré esa experiencia y me pregunto qué más acecha en las sombras del mundo. El atardecer tiñó el cielo de un naranja profundo mientras nuestro juego de béisbol llegaba a su fin en el claro del bosque. Nosotros, un grupo de 8 amigos, estábamos acostumbrados a disfrutar de nuestras tardes en nuestro propio paraíso privado, pero esa noche todo cambió. Mientras batía en el plato, el murmullo repentino de voces desconocidas nos hizo detenernos. Al girar la cabeza, vimos una presencia inquietante. Un grupo de hombres adultos, 6 en total, se había instalado en un banco cercano, observándonos con ojos penetrantes. Su mirada y sus risas llenaron el aire con una sensación de peligro palpable, y su presencia transformó nuestro paraíso en un lugar amenazante. Con el corazón latiendo con fuerza, tomamos la decisión unánime de abandonar el claro. Pero cuando comenzamos a empacar nuestras cosas, su llamado insistente resonó en nuestros oídos, llenándonos de una inquietud creciente. Sus palabras resonaban en la oscuridad, como un eco ominoso de advertencia. Mientras me alejaba del grupo, mi amigo Jordan me acompañó, ofreciendo una sensación fugaz de seguridad en medio de la oscuridad. Sin embargo, esa sensación se desvaneció rápidamente cuando nos separamos y me encontré solo en el bosque, con solo una linterna como compañera en la noche. Cada paso resonaba en la quietud del bosque, cada sonido alimentaba mi paranoia mientras luchaba por encontrar mi camino a casa. El miedo me envolvía mientras la risa de los hombres resonaba en la distancia, un recordatorio constante de la amenaza que acechaba en las sombras. Cuando una ramita crujía detrás de mí, el pánico se apoderaba de mí y corría por mi vida, dejando atrás todo en mi huida desesperada. Solo la luz de mi casa ofrecía un refugio seguro en medio de la oscuridad y corrí hacia ella con el corazón en la garganta. El alivio inundó mis venas cuando finalmente llegué a salvo a casa, pero el recuerdo de esa noche sigue acechando en mi mente. La sensación de vulnerabilidad y miedo persiste, y la sombra de esos hombres sigue oscureciendo mi tranquilidad. Desde ese día, nuestros padres nos prohibieron ir al claro del bosque, pero el recuerdo de esa experiencia sigue atormentándonos. Saber que uno de esos hombres conocía nuestro refugio secreto y, por extensión, donde vivíamos, solo agregó una capa adicional de miedo a nuestra realidad cotidiana.